Amén, hermanos, continuamos aquí el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Leo la porción completa, pero solo vamos a ver los versículos 1 y 2 el día de hoy. Bueno, si vamos introduciéndonos, o bueno, ya venimos hablando bastante acerca de aquellas cosas prácticas que nos muestra el apóstol Pablo de cómo debe ser el andar de un creyente, cómo debe ser nuestro vivir como cristianos. Y a veces podemos tener la respuesta obvia que un cristiano debe vivir de forma santa, tal como Dios es santo. Un cristiano debe vivir en luz, así como Pablo lo está diciendo acá, que ahora somos hijos de luz. Hermanos, pero totalmente contrario a eso, lo vemos en la experiencia de nuestras vidas y de nuestras congregaciones muchas veces. Porque aún como creyentes conservamos bastantes cosas que reflejan que no estamos en la luz o tenemos muchas tinieblas aún en nuestra vida. Entonces estos son temas que el Señor permite que reflexionemos constantemente o recordemos constantemente para que podamos examinar nuestra vida y podamos ver si estamos viviendo de forma correcta, tal como Dios lo espera, hermanos. Ahora, como lo resaltaba Alberto hace 8 días, hermanos, la forma de vivir del cristiano no nace de una moralidad, de un esfuerzo de nosotros por querer ser mejores y mostrarnos mejores delante de los hombres, sino que es una obra de la gracia de Dios en nuestra vida. Nadie puede vivir como hijo de luz si no ha nacido de nuevo, si no tiene la luz en su vida, si el Espíritu Santo no mora en él. Entonces vemos cómo Dios, o bueno, Pablo, por medio del Espíritu Santo, en los capítulos del capítulo 1 al 3 nos mostraba esa obra tan preciosa que Dios ha hecho en nuestra vida, de la cual cantábamos ahora. El Señor Jesús se entregó por nosotros para que nosotros ahora podamos tener la vida de Dios en nosotros y de esa misma manera ahora nosotros podamos andar de la forma que Dios espera, hermanos. Entonces es un asunto también de la gracia de Dios operando en nuestra vida, porque a veces, como lo he citado y como lo decía Francisco La Cueva, los cristianos a veces somos muy católicos. Pensamos que nos salvamos por gracia y nos santificamos por obras. Pero no es así, hermanos. La santificación también es un asunto de la gracia de Dios operando en nuestra vida. No podemos hacer las cosas si no es porque Cristo mora en nuestra vida, hermanos. Ahora, como venimos viendo, ya del capítulo 4 en adelante se nos habla acerca del andar del creyente y encontramos esta palabra en la carta a los Efesios que es muy importante, la palabra andar. Entonces Pablo nos muestra de que debemos caminar de cierta manera, de cierta forma, de una forma que agrade a Dios, de una forma correcta, de una forma que traiga gloria y alabanza a Dios. Pero como lo veíamos hace 8 días, aún hay varias cosas en nuestra vida que nosotros debemos tratar, las cuales nosotros debemos hacer morir, tal como lo dice Pablo también ahí en la carta a los Colosenses, que nosotros debemos hacer morir lo terrenal en nuestra vida. Hermanos, y aquí vuelve a un asunto que ya hemos hablado en otro tiempo, ¿no? A veces nosotros, cosas como las que venimos viendo ya hace unos domingos atrás, nosotros no las consideramos pecados, sino que muchas veces consideramos estas cosas de las cuales hemos venido viendo problemas de carácter. Y decimos, no, pero es que yo soy así, soy una persona iracunda, esto no tiene nada, no tiene ningún problema. O soy una persona que a veces tiene problemas con la mentira, pero esos son problemas de carácter. Llegamos a tratar el pecado como lo que no es. Hermanos, eso es un pecado, tal como lo veníamos viendo. Y como lo vimos también hace un tiempo atrás, tal como lo decía Jerry Reich, nosotros le cambiamos el nombre a ciertas cosas, ya no las llamamos pecados, sino problemas de carácter. Y por llamarlas de esa forma es que nosotros aún las seguimos cobijando en nuestra vida, por pensar que nosotros, bueno, pues si yo nací siendo así, una persona de mal genio, pues voy a vivir de esa forma. Hermanos, vivir de mal genio o vivir con ira profunda es vivir en pecado. Cuando nosotros somos conscientes de eso, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a despojarnos de estas cosas que son tropiezo en nuestra vida y que nos impiden caminar como hijos de luz. Entonces, recordaba algo, no sé si ustedes vieron la noticia y podremos nosotros también como cristianos usar la misma lógica que usó el presidente.
Es decir, que si algunas cosas que se le consideran delito no se les considere delito, pues va a haber menos delito. Y asimismo nosotros, si algunas cosas que son pecado en nuestra vida no las consideramos pecado, pues pensamos que estamos viviendo de forma correcta, hermanos. Y por eso cobijamos eso en nuestra vida. Por eso seguimos siendo personas que abrazan la ira, abrazan el enojo, abrazan la mentira, abrazan todas las cosas que hemos venido viendo, que nos ha venido mostrando el Señor. Todas estas cosas contristan al Espíritu Santo tal como lo veíamos hace 8 días, hermanos. Y eso es algo bien importante en nuestra vida, hermanos, porque como les decía, a veces nosotros hablamos de personas que están en pecado y decimos esa persona está en pecado porque está en fornicación. Hermanos, pero una persona que vive con ira profunda en su vida también está en pecado. Una persona que vive con amargura en su corazón está en pecado. Una persona que vive con resentimiento o envidia en su corazón es una persona que está en pecado. Entonces nosotros debemos ser conscientes de eso, hermanos, porque como veíamos hace 8 días, dice que por estas cosas el Espíritu Santo se contrista en nosotros, hermanos. Y a veces nosotros llegamos a preguntar, Señor, ¿por qué no me hablas como antes? Señor, ¿por qué no puedo escuchar tu voz o por qué no puedo entender tu palabra? Hermanos, porque cobijamos el pecado en nuestra vida. Y no es que el Espíritu Santo se fue, sino que Él está contristado. Hay un ejemplo que da John Bunyan en su libro La Guerra Santa. Bueno, es bien interesante este libro, el que lo pueda leer. Y él habla de que la ciudad de Alma Humana, que había sido tentada y caído en manos del diablo, nuevamente recuperada por Emmanuel, que hace referencia al Señor Jesucristo, y él viene allí con Lord Secretario, que hace referencia al Espíritu Santo, pero aún en la ciudad de Alma Humana, después de ser restaurada por Emmanuel, quedaron muchos diabolines, o personas que causaban daños y cosas en la ciudad de Alma Humana. Y esos diabolines podemos pensar nosotros que son estos pecados respetables, como los llama Jerry Bryce, o pecados pequeños, hermanos, que van minando nuestra vida espiritual. Entonces dice Bunyan que esos diabolines empezaron nuevamente a corromper a los habitantes de Alma Humana al punto que llegaron nuevamente a expulsar a Emmanuel. Pero el Lord Secretario estuvo en la ciudad y él lo único que hizo fue refugiarse en su palacio, aislado de las personas. Muchas veces así está el Espíritu Santo en la vida de muchos de nosotros, hermanos. El Espíritu Santo, por causa de aquellas cosas pequeñas, está triste en nuestro corazón. Por eso a veces vivimos vidas cristianas sin gozo, sin revelación, sin madurez. Entonces debemos ser conscientes de esto, hermanos. Y ahora vemos una lista de cosas que son pecado, no son problemas de carácter o problemas de personalidad, como a veces nosotros queremos llamarle. Hay algunas para que las tengamos presente. De las que hemos venido viendo está el engaño, la mentira, el robo, las malas palabras. Bueno, Alberto hablaba también acerca de los chismes y todo lo que tiene que ver con los pecados de la lengua, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, las maledicencias y la malicia. Entonces estas son algunas cosas de las que hemos venido viendo que aún como creyentes cobijamos en nuestra vida, hermanos. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas de estas cosas practicamos esta semana, hermanos? ¿Cuántas de esas cosas tal vez nosotros de forma ya tan normal las dejamos fluir en nuestra vida? Y de esta misma forma el Espíritu Santo está entristecido con nosotros, hermanos. Jerry Bryce dice que la marca de un cristiano creciente es la creciente conciencia de la pecaminosidad, no únicamente de los grandes pecados como el asesinato y la inmoralidad sexual, sino de los pecados refinados de orgullo, un espíritu crítico, celos, resentimiento, egoísmo, impaciencia y un espíritu implacable. A medida que nosotros vamos madurando en nuestra vida espiritual, hermanos, vamos a ser más conscientes de estas cosas que dañan nuestro caminar cristiano, hermanos, que son tropiezo para las demás personas. Las personas quieren encontrar algo diferente en los creyentes, pero muchas veces se encuentra lo mismo que se encuentra en el mundo, hermanos. Entonces, recordaba esto,
Ya como saben, hace algún tiempo vimos también unas enseñanzas acerca de esto, y el que quiera comprar el libro de Jerry Rice, de verdad que es una muy buena inversión. Se llama Pecados Respetables. Ahora, hermanos, pasando y viendo la forma en la que Pablo nos viene enseñando en el capítulo 4 y pasando al capítulo 5, hermanos, nosotros encontramos una forma muy didáctica de el Señor permitirnos a nosotros ver estas cosas. Y me parece interesante, hermanos, porque la Biblia es un libro muy sencillo para que nosotros podamos comprender las cosas. Obviamente hay cosas que son difíciles de entender, tal como Pedro lo dijo, pero hay otras cosas que son muy fáciles de entender, porque Dios quiere que nosotros las comprendamos y podamos ponerlas en práctica. Ahora Pablo, como nosotros venimos viendo en el capítulo 4, él nos muestra dos maneras de vivir, la forma correcta y la forma incorrecta. Nos dice que nosotros debemos andar como hijos de luz porque hay personas que andan en tinieblas. Nos dice que nosotros debemos andar de forma correcta porque hay personas que hacen lo incorrecto. Y nos muestra el carácter de un creyente que debe ser bondadoso, misericordioso, amable, mientras que nos muestra la otra parte, que son personas que andan en enojo, en ira. Entonces nosotros ahí podemos encontrar esa forma didáctica para poder comprender la voluntad de Dios, hermanos. Dios no quiere que vivamos como los gentiles, como el mundo, o lo que se conoce a veces como, Pablo nos muestra una tesis y una antítesis. Una tesis mostrándonos algo que él quiere enseñarnos y la antítesis la forma contraria a eso que él nos está enseñando, para que nosotros podamos comprender. Entonces nos muestra de una forma muy didáctica. Dios nos habla para que nosotros lo podamos practicar en nuestra vida. Y en el versículo 31 del capítulo 4, mire cómo nos íbamos terminando hace 8 días. Pablo dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En el 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces mire que Pablo nos dice que nosotros debemos quitarnos la amargura, el enojo, la ira y la gritería, y nos dice cómo debemos vivir. Debemos vivir de forma benigna, los unos con los otros, de forma misericordiosa, perdonándonos los unos a los otros. Todo lo contrario a tal vez lo que nosotros a veces cobijamos en nuestra vida. Y Él no se queda únicamente diciéndonos hagan esto y ya, sino que Él nos da un ejemplo, tal como Cristo lo hizo. Tal como Cristo nos perdonó, como Dios nos perdonó en Cristo. Entonces esa es la forma en la cual el Señor nos da a entender su palabra para que nosotros la pongamos en práctica en nuestra vida. No únicamente algo de darnos unas instrucciones, sino como se dice muchas veces, un buen líder no es el que habla las palabras, sino alguien que con su ejemplo nos demuestra cómo hacer las cosas. Y eso es lo que encontramos en Dios y en Jesucristo. Dios nos da un ejemplo, Pablo nos lo resalta ahí. Sean benignos, misericordiosos, perdonándoos, tal como Dios lo hizo con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, sí, eso es bien precioso, porque este es el tema que nos da, o en este pasaje es el que nos da el preámbulo para lo que vamos a ver hoy. Ahí en el capítulo 5, Pablo nos va a iniciar diciendo que nosotros debemos ser imitadores de Dios, como hijos amados. Pero bueno, tal como lo decía Francisco La Cueva, hermanos, si nosotros quitamos los capítulos y los versículos y leemos la Biblia de forma corrida, porque los versículos y los capítulos se pusieron mucho tiempo después de que la escritura fue compilada. Hermanos, vamos a poder comprender el sentido de lo que Dios nos dice ahí en el versículo 5. En el capítulo 5, en el versículo 1, el imitar a Dios, el ser imitadores de Dios. Pablo en el 32 nos dice que Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, cuando Pablo nos dice ahí en el 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, él se está refiriendo a eso. Tal
como Dios nos perdona a nosotros en Cristo, ahora ustedes hagan lo mismo. Imiten la conducta de Dios. Y ese es un asunto bien importante en nuestra vida, hermanos, porque va a tratar también otro asunto, otro pecado de esos que nosotros cobijamos, que es la falta de perdón en medio de nosotros. La falta de perdonar a los demás. El rencor o la venganza que aún está en nuestro corazón hacia aquellas personas que tal vez nos han hecho mal, tal vez hemos sido agredidos por ellos. Hermanos, pero Dios nos dice ahora que nosotros debemos imitar su conducta, debemos imitar la forma en la que Él lo hizo, la forma en que Él nos perdonó, es la manera en la cual nosotros debemos ahora también hacerlo con los demás. Y Pablo dice ahí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, hermanos. Como les decía, Dios no nos dice haga algo sin Él antes habernos mostrado la forma correcta de hacerlo, hermanos. Y es ahí donde empieza a cobrar sentido, o nosotros podemos llegar a entender, hermanos, por qué la falta de perdón en el creyente se convierte en un pecado y algo que Dios no quiere que esté en nuestro corazón, hermanos. Y es porque Él nos mostró el ejemplo, perdonándonos a nosotros mismos. Ahora, el perdón que Dios nos ofreció a nosotros no fue un perdón gratis, no fue un perdón cualquiera, no fue simplemente un decir, los perdono y ya, sino que ese perdón que Dios ofreció por nosotros lo llevó a una acción muy grande, que fue la de entregar a su propio Hijo. No iba a haber perdón si no había derramamiento de sangre. Ahora el derramamiento de sangre que hubo fue el derramamiento de sangre del Hijo unigénito de Dios. Aquel que era lo más precioso para el Padre, Dios lo entregó para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él, para que nosotros pudiéramos recibir su perdón. Ahora Él dice, de esta forma perdonen ustedes. Dios tomó la iniciativa. Dios propuso o dispuso el único medio por el cual nosotros íbamos a poder ser reconciliados con Él, que era el sacrificio de su Hijo. Ahora Él dice que de esta forma, tal como Dios nos perdonó en Cristo, nosotros debemos hacerlo con los demás. Y de esa forma nosotros vamos a estar imitando a Dios. Que ese sed imitadores de Dios es como si fuera una ordenanza que Dios nos da. Sean imitadores de Dios. Imiten la forma en la que Dios los perdonó a ustedes. Que es el sentido del contexto en lo cual de lo cual Pablo nos está hablando, hermanos. Y ahora empezamos como nosotros a darnos cuenta, o podemos empezar a examinar nuestro corazón, hermanos, de cuántas cosas hay aún en nuestra vida que no hemos perdonado. Si tal vez estamos viviendo con rencor y resentimiento hacia algunas personas, y lo peor aún, hacia algunos hermanos, hacia algunos creyentes en la iglesia. Y a veces decimos, ¿y por qué, Señor, no me hablas? ¿Por qué no puedo sentir el gozo tuyo en mi vida? Y es porque aún cobijo la falta de perdón. Porque no he entregado eso en manos del Señor. Hermanos, si hay algo que es bien delicado, y sé que a veces es difícil hablar de perdón, y para algunas personas esto es algo hablar de perdón para algunas personas es algo bien difícil y complicado. Y eso llega a suceder cuando tal vez alguna persona fue abusada, alguna persona ha sido humillada, alguna persona ha sido menospreciada, ha sufrido bastante por causa de otros. Y para estas personas les cuesta decir, usted me habla de perdón, pero yo no puedo porque usted no sabe lo que me hicieron a mí. Usted no sabe lo que yo he sufrido. No sabe los maltratos o los abusos que yo he vivido en mi vida. Y a veces es difícil nosotros llegar a hablarle a una persona y decirle que perdone, porque a veces están predispuestas en su corazón y decir no lo voy a hacer porque usted no sabe lo que yo viví. Hermanos, y es completamente
lo podemos entender completamente. Hermanos, pero Dios no está diciendo perdone como otros lo hacen, sino perdone de la manera en que Dios lo hizo. Hermanos, ningún abuso, ninguna ofensa que nosotros hayamos vivido en nuestra vida nos ha costado algo de tanto valor como un hijo, como le costó a Dios. Para que Él pudiera perdonarnos a nosotros. La transgresión que nosotros cometemos hacia Dios constantemente, la transgresión que cometió Adán, fue una transgresión tan grande que le costó la vida de su hijo, de su único. Y ahora Él dice, yo los perdoné en Cristo, ahora ustedes hagan lo mismo. Y sé que es bien difícil, hermanos, es algo difícil y a veces nosotros podemos decir, puede pasar tiempo, pero en nuestro corazón debe estar la disposición a hacerlo. Porque de esa forma nosotros vamos a imitar a Dios, hermanos. Lo contrario al perdón lo encontramos en el mundo, la venganza. El deseo de querer vengarse, el deseo de querer hacerle lo mismo a aquellos que nos han tratado tal vez humillándonos o menospreciándonos, de desearle el mal a aquellos que nos han ofendido. Esa es la forma en la que vive el mundo. Esa es la manera en la que viven las personas que no conocen a Cristo. Ahora eso es lo que Dios no quiere que esté en nosotros. Dios nos dice que nosotros debemos imitarlo a Él. Debemos actuar de la forma contraria a lo que el mundo espera, hermanos. Y sé que es difícil hacerlo, pero nuevamente lo repito, hermanos, no es en nuestra fuerza, sino porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo yo puedo decirle a aquel que ha abusado de mí o que me ha maltratado, me ha humillado, te perdono y te bendigo. Y cuando eso es lo que las personas oyen de un creyente, eso es lo que honra y glorifica a Dios, hermanos. Pero cuando en nosotros hay deseos de venganza, de amargura, de resentimiento, hermanos, eso causa tristeza a Dios. Y de esa forma no estamos siendo imitadores de Dios, estamos imitando las conductas del mundo. Estamos imitando todo lo que nosotros vemos constantemente, hermanos. ¿Por qué son las guerras? Porque hay ofensas entre países del uno al otro. El día que uno decida perdonar al otro, se acaba la guerra. Hermanos, el deseo de venganza lleva a muerte espiritual, muchas veces en nuestro corazón, porque guardamos resentimiento hacia las personas que nos han ofendido, tal vez han abusado, nos han maltratado. Y eso impide que nosotros avancemos en nuestro caminar cristiano, hermanos. Es una carga que llevamos en nuestros hombros y que Dios quiere que nosotros la dejemos a un lado. Dios quiere que nos quitemos ese peso de la venganza de nuestro corazón, hermanos, para que podamos vivir la libertad en Cristo, hermanos. Y ahí es, nuevamente, no es porque Dios nos diga perdone, sino porque Él lo hizo, nos mostró el ejemplo. Y ahora nosotros debemos hacerlo de la misma manera. Craig Kinnear, hablando acerca de este asunto, él cuenta de la vida de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom fue una mujer que fue llevada a los campos de concentración y sufrió a causa de los nazis. Y ella fue torturada allí junto con su hermana. Ya después terminó la guerra, ella fue liberada. Y ella estaba predicando acerca del perdón en un lugar. Y dice que en este lugar había un ex guardia nazi, que se había convertido a Cristo, que le había tratado muy mal a ella, bueno, a su hermana. Y ella lo reconoció. Y ese hombre se acercó y le dijo, tú estás hablando de perdón, quiero pedirte perdón por todo el daño que hice cuando estuve allá en los campos de concentración. Y cuenta, bueno, Craig Kinnear contaba que Corrie ten Boom contaba que eso fue como unos, tal vez unos 2 o 3 segundos en los cuales este hombre le extendió la mano a ella. Y ella acababa de hablar del perdón y dice que dentro de su corazón ella no lo quería hacer, pero fue movida por Dios, le dio la mano a este hombre y le dijo, te perdono.
Dice que en ese momento ella soltó esa carga y pudo perdonar a este hombre de la misma manera que Dios nos ha perdonado a nosotros, hermanos. Y a veces nos vamos a encontrar en situaciones difíciles así, en las cuales vamos a tener que perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Perdonar a aquellos que nos han humillado. Perdonar a aquellos que han abusado de nosotros, hermanos. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos comportándonos de la forma que Dios espera que nos comportemos, ofreciendo el perdón, siendo imitadores de Él. El deseo de venganza no debe estar en nuestra vida, hermanos. No debe estar esto en nuestro corazón, hermanos. Cuando vivimos con resentimiento y deseos de venganza, no estamos comportándonos como hijos de Dios. Estamos comportándonos como hijos de las tinieblas. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y eso nos lleva a nosotros a mirar nuestra vida, hermanos. ¿Cuántas cosas tal vez estoy yo guardando hasta el día de hoy contra alguna persona? ¿Cuántas cosas tengo yo en mi corazón hacia alguien? Tal vez alguien que no puedo ver. Alguien que tal vez solo escuchar el nombre ya los dientes y los músculos se tensan. Hermanos, Dios no quiere que vivamos de esa forma. Dios quiere que nosotros entreguemos eso en manos de Cristo, en manos de Dios, y que miremos su ejemplo como Él nos perdonó a nosotros, hermanos. Y aquí cabe resaltar aquella historia que le cuenta el Señor allá en Lucas 7 a Simón el fariseo que lo invita a la cena, donde este hombre invita al Señor a la cena y dice que mientras cenaban llegó una mujer pecadora y empezó a llorar a los pies de Jesús y decía que con sus lágrimas y con su cabello él limpiaba los pies del Señor. Y que Simón en su corazón dijo, si este fuera profeta sabría qué tipo de mujer es ella. Y dice que enseguida el Señor le contó una historia acerca de un hombre que tenía una deuda muy grande de muchos denarios y que se presentó delante de la persona a la que le debía y le dijo, no puedo pagarte. Y que la persona le dijo, te perdono. Que luego se presentó otra persona con otra deuda un poco más pequeña y también pidió perdón por su deuda, que también le dijo, te perdono. Y que el Señor le preguntó a Simón, ¿cuál de estos dos crees que amó más a aquel hombre? Y él dice, al que se le perdonó más. Al que se le perdonó más. Y el Señor le dice, rectamente has juzgado, porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Hermanos, piense cuántas cosas el Señor nos ha perdonado en nuestra vida. Cuántos pecados, cuántas ofensas, cuántas transgresiones nosotros hemos cometido contra Él. Cuántas veces el nombre de Dios ha sido blasfemado por nuestra conducta. Hermanos, y dice que Dios nos ha dado su perdón. No solo por lo que cometimos antes, sino por lo que tal vez lleguemos a cometer después. Por lo que cometimos hoy. Dios nos ha perdonado todo en Cristo Jesús. El perdón de Dios ha sido completo. Cuando lleguemos delante de Él, dice la palabra que Él no se va a acordar de nuestras transgresiones, porque nosotros sí llevamos un registro de lo que nos hacen a nosotros. Tal vez tenemos puede alguno tener una libreta, a este no lo perdono, a este tampoco. Y así almacenamos rencor en nuestro corazón, hermanos. Y esa es la forma en la que se conduce el mundo, con deseos de venganza, con deseos de cobrarse, hermanos. Y hay algo que yo llegaba a pensar a veces. ¿Por qué surge esta falta de perdón en nuestra vida muchas veces, hermanos? Cuando Pablo dice, hay sed imitadores de Dios como hijos amados, esa palabra que él usa ahí para imitadores es una palabra griega de la cual viene la palabra mimetizar o mimo, que significa la palabra de aprender o imitar la conducta de otro.
Hermanos, y Pablo nos dice ahí que como hijos amados, y nosotros los que somos padres, nosotros vemos cómo muchas veces nuestros hijos imitan la conducta que ven en nosotros. Y esto es hasta una alerta para nuestra vida, porque todo lo que nosotros hagamos, ellos lo van a hacer. Por eso nosotros debemos tener cuidado de cómo nos conducimos. Si ellos ven lo bueno, van a hacer lo bueno. Si ellos ven lo malo, van a hacer lo malo. Ahora Dios nos dice que de la forma en la que nosotros le conocemos a Él, debemos imitarle. Y ahí radica muchas veces nuestra falta de perdón o nuestra falta de imitar la conducta de Dios, hermanos. En que no conocemos a Dios de la forma en la que lo debemos conocer. Y aquí nuevamente podríamos nosotros llegar a decir, ¿dónde nosotros conocemos a Dios? ¿En qué forma nosotros podemos comprender quién es Dios? ¿Cómo es Cristo, hermanos? Lo venimos viendo por medio de su palabra. A medida que nosotros leemos acerca de Dios, entendemos quién es Él. Decía ya en Deuteronomio que los padres debían enseñarle a los hijos las maravillas de Dios para que ellos no las olvidaran. De esa misma forma nosotros debemos constantemente estar en la palabra del Señor, aprendiendo cómo es Él, cómo Él se ha comportado con los hombres, cómo Él no ha pagado mal por mal. Nosotros debemos aprender de esa misma forma. Y a veces en nosotros radica eso, la falta de conocimiento acerca de quién es nuestro Padre. Pensamos que Dios es un Dios distante, entonces nos comportamos de forma distante con Él y por eso no imitamos su conducta, no le conocemos, por eso pensamos que guardar resentimiento hacia alguien es lo normal, que eso no tiene ningún problema en nuestra vida, que nosotros podemos vivir así. Hermanos, y como les decía, a medida que un hijo pasa tiempo con su padre, él va a imitar la conducta de él. Yo sé que los que son padres lo saben. A veces nuestros hijos caminan como nosotros caminamos. Se ríen de la forma en la que nosotros nos reímos. Hermanos, nosotros a veces no perdonamos porque no pasamos tiempo con Dios. Y precisamente a veces radica en que no queremos dejar esas cosas. Y recuerde que la paga del pecado es muerte, y la muerte es alejamiento de Dios. Entonces nosotros debemos pasar tiempo conociendo al Señor, dándonos cuenta así como el Señor le enseñó a Simón y le dijo que el que mucho perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. De esa misma manera nosotros deberíamos vivir, sabiendo que el Señor nos ha perdonado mucho. Así tal vez también como el Señor hablaba de aquel siervo que le perdonaron una deuda grande, pero él no fue capaz de perdonar una deuda pequeña. Hermanos, si nosotros fuéramos conscientes de eso, de cuántas cosas Dios nos ha perdonado en Cristo, no guardaríamos resentimiento hacia los demás. Guardaríamos amor, esperanza y tal vez le pediríamos al Señor que obre en la vida de ellos. Hermanos, y esa es la forma que Dios espera que nosotros, de la manera en la que Dios espera que nosotros vivamos. Pagando el mal con el bien. Tal como lo dice Pablo hoy en Romanos, dice que nosotros debemos pagar el mal con el bien. Porque lo que hace el mundo es pagar mal por mal, pero el creyente debe vivir de una forma contraria a lo que el mundo espera. Lo recordamos cuando lo vimos en el Sermón del Monte. La gente del mundo espera encontrar algo diferente en los creyentes. La gente del mundo espera encontrar aquello que se veía en Cristo, aquel que en la cruz, teniendo el poder para destruir a todos los que estaban humillándolo, escupiéndolo, tenía el poder, como él mismo lo dice, podría llamar a varias legiones de ángeles y librarme de estos hombres. ¿Sabe qué dijo él en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No pagó con mal, sino que con el bien le fue devuelto a la humanidad, hermanos. Y Dios espera que nosotros nos comportemos de esa misma forma, que nosotros podamos bendecir a los que nos maldicen,
Que nosotros podamos orar por aquellos que nos vituperan, que nosotros podamos pagar con bien el mal, porque esa es la forma en la cual nosotros hemos aprendido de nuestro Dios, la forma en la cual nosotros debemos imitar a nuestro Padre. Hermanos, esto es importante. Debemos reflexionar en esto. ¿Cuántas cosas tal vez nosotros estamos cobijando en nuestro corazón, hermanos? Tal vez estamos olvidándonos del gran amor que Dios nos dio cuando nosotros éramos sus enemigos. Dice que Él nos amó cuando estábamos en delitos y pecados. Porque yo no he de amar a aquel que me ofende y me transgrede. Lo que es peor aún, hermanos, porque a veces eso está en medio de nosotros como creyentes, como cristianos, la falta del perdón que lleva a dividir iglesias, la falta de perdón que impide el crecimiento espiritual en medio de las congregaciones, el resentimiento entre hermanos, entre los unos a los otros. Qué terrible es encontrar dentro de la iglesia competencia, el uno compitiendo contra el otro, queriendo ser mejor que el otro y hallando deseos de venganza en medio del pueblo de Dios, hermanos. Esto no debe estar en la iglesia, hermanos. A veces, yo veía hace poco algo que me parecía muy triste, hermanos. A veces peleas entre hermanos insultándose por asuntos políticos. Imagínense eso. Que porque el uno es de izquierda, el otro de derecha, y peleen los unos con los otros, y se guardan resentimiento el uno al otro. Y si el político de izquierda hizo algo, vea lo que hizo su político, o si hace el de derecha, vea lo que hizo el de derecha. Y siempre buscando esos deseos de venganza o de querer mostrarle al otro que está equivocado, no perdonando. Qué terrible es eso, hermanos. Encontrar en redes sociales los creyentes tratándose de forma grotesca, igual que el mundo. Eso es algo muy triste, hermanos, ver ese deseo de resentimiento y de venganza en medio del pueblo de Dios. Y todo eso es porque hemos dejado de un lado a nuestro Padre Celestial, hermanos. Qué diferente sería nuestra vida, hermanos, si cuando nos ofenden recordáramos constantemente esas palabras de Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, estoy dispuesto a perdonar a este que me ofende. Estoy dispuesto a perdonar a mi hermano porque me lleva a la contraria, Señor. Porque es la forma en la que te imito a ti, Señor. Permíteme hacerlo, Señor. No quiero cobijar más en mi vida este deseo de resentimiento y de amargura, de venganza, Señor. Y podamos así tomar en cuenta las palabras de Pablo ahí en Romanos 12, donde él dice que no paguen a nadie mal por mal, sino procuren hacer lo bueno delante de todos, hermanos. Cuando alguien nos ofende, no debe encontrar en nosotros una palabra de ira o de enojo, sino antes bien una bendición y unas palabras de amor, hermanos. Y esa es la forma en la cual nosotros imitamos a nuestro Padre Celestial. Es algo que, como decía John Stott y como lo veíamos cuando estudiamos el Sermón del Monte, esta sería la forma de vivir contra cultura. Cuando nosotros estamos, o bueno, en nuestros lugares de trabajo, o con personas que no son creyentes y alguien nos ofende, ¿qué es lo que escuchamos? Se va a dejar de ese. O cuando estábamos en el colegio, ¿no? Si alguien nos trataba mal, a mí me hacen eso y yo lo acabo. Y a veces nosotros como creyentes nos comportamos de esa misma forma. Alguien nos ofende y enseguida alguien y se va a dejar. No, yo no me voy a dejar. Yo me voy a vengar, espere y verá. Y vivimos así, hermanos. Es algo bien triste, ¿no? Que a veces esté eso en nuestra vida. Ese deseo de querer pagarle a los demás de la misma forma que nos han pagado. Y no tomar el ejemplo de Cristo, que a los que le escupían y lo vituperaban, Él los amó.
Como decía la canción de si hubiera estado allí, tal vez yo hubiera sido también el que le escupió, el que le vituperó, y aún así Él me hubiera ofrecido su perdón. Porque nosotros no imitamos a nuestro Padre. Qué diferente serían nuestras iglesias locales, nuestra vida matrimonial, nuestras vidas laborales, estudiantiles, si nosotros siempre estuviéramos dispuestos a pagar al mal que nos hacen con el bien. Qué diferente sería nuestra vida si cuando nos ofende tal vez en nuestra casa, nuestras esposas o nuestros hijos, nosotros en lugar de contestar con ira, contestáramos con amor. Qué diferente sería los trabajos si en nosotros encontraran algo diferente. Encontraran aquella persona que no es aquel que dice no me voy a dejar, sino aquel que dice voy a hacer las cosas de la manera que Dios espera que las haga. Qué diferente sería, hermanos. Y eso es lo que Dios espera que se encuentre en nuestra vida, hermanos. De esa misma forma nosotros vamos a ser imitadores de Dios, como hijos amados. Hay un testimonio que escuché hace un tiempo de un hermano que hacía la reflexión acerca de un hombre que se llamaba Harold McDonald. Fue una noticia que ocurrió en 1996 en Estados Unidos y él hacía una reflexión bien preciosa acerca de este asunto del perdón. Cuenta que ese hombre, Harold McDonald, tenía una hija que se llamaba Shantaya, que era una niña de 6 años. Y esta niña fue atropellada por un automóvil. El hombre que la atropelló huyó y la niña murió en el instante ahí en el lugar. Dicen que a este hombre, Harold McDonald, lo llamaron a notificarle la muerte de su hija y, hermanos, de verdad yo pienso que fue un momento bien desesperante para este hombre. Un momento de mucha aflicción. Bueno, los que somos padres no podríamos imaginar una situación de esta. Y dice que este hombre se afligió mucho en su corazón, que el hombre del carro huyó y enseguida, bueno, la noticia entrevistó a este hombre y dice que a pesar de la forma quebrantada y afligida en la que estaba este hombre, las personas escucharon algo diferente en él. Él le preguntaron que qué le podía decir al conductor que había estrellado a su hija si estaba viendo la noticia. Y él dijo, afligido, le pido al conductor que se entregue y dijo, te amo y Dios te ama. La respuesta de ese hombre fue lo contrario a lo que ellos querían escuchar, a lo que el mundo quería escuchar. Y atrajo la atención de todas las personas en los diferentes noticieros. La respuesta de este hombre hacia aquel que había acabado de matar a su hija. Dice que lo que ocurrió al día siguiente fue que el hombre, el que había atropellado a su hija, se entregó. Era un joven de nombre Mandrell. Dice que este hombre se presentó, dijo que él había sido la persona que había estrellado a la niña. Y dice que Harold se presentó a la oficina de policía y que él no puso cargos contra este hombre. Y que cuando lo vio, él lo abrazó y le dijo, el joven Mandrell dice que llorando le pidió perdón al hombre, a Harold McDonald, y dice que él lo abrazó y le dijo, te perdono. Dice que Harold cuenta que el perdón que él le ofreció a Mandrell no era perdón para él, sino para su propio corazón. Dice que el momento en el que él perdonó a ese hombre que había estrellado a su hija, lo abrazó, él pudo empezar a sanar su corazón. Luego entrevistan a este hombre y le dicen que por qué él había actuado de esa forma. Y él dijo lo siguiente, quería ser agradable a Dios y todo lo que pudiera hacer para ser ejemplo. Dijo, estaba dispuesto a hacerlo aunque me doliera, estaba dispuesto a perdonar. Él estaba dispuesto a perdonar a aquel que había matado a su hija con tal de ser agradable a Dios. Hermanos, ¿cuánto de eso está en nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros estamos dispuestos a perdonar a aquellos que nos ofenden?
para ser agradables a Dios, hermanos. Cantábamos ahora, Señor, quiero ser más como tú. Hermanos, somos más como Dios cuando perdonamos a los que nos ofenden. Somos más como Dios cuando soltamos aquello que tal vez cargamos en nuestro corazón, hermanos. Cuando ya no queremos vivir con el resentimiento en nuestro corazón, cuando ya no queremos vivir con deseos de venganza en nuestra vida, cuando empecemos a mirar con amor a aquellos que nos han ofendido. Y sé que eso a veces toma tiempo. Craig Kinner cuenta la historia de un hombre que perdió su esposa con su mejor amigo. Y este hombre era creyente y dice que para él fue un proceso bien difícil poder perdonar a su amigo y a su esposa. Pero dice que él lo puso en oración al Señor y dice que tiempo después, pasaron 6 años, obviamente se divorciaron, ella se casó con el hombre con el que había sido infiel y dice después él pudo tener una relación de amistad con ellos, inclusive hasta ser consejero del matrimonio. Hermanos, qué cosa tan difícil. Pero eso es lo que Dios espera que haya en nuestro corazón, perdón. Un perdón hacia aquellos que nos ofenden y nos transgreden. Y Pablo dice, ¿por qué? Porque de esa forma Dios nos perdonó a nosotros. Hermanos, y ahora esto, mire cómo continúa el versículo 2, ahí en el capítulo 5. Que Pablo nuevamente dice, y andad en amor. Y él dice, como también Cristo nos amó. Perdonen como Dios perdonó. Y ahora anden en amor. ¿Y este amor cómo es? Como el amor que Cristo nos dio a nosotros. Y ahora andar en amor también es parte de imitar a Dios. Y ese andar en amor no es andar con mariposas en el corazón, en el estómago, como dicen los adolescentes. Sino este andar en amor nos lleva a una acción. Y Pablo nos dice por qué, como también Cristo nos amó. Y nosotros nos damos cuenta que el amor de Dios no fue algo que Él nos dijo, sino fue algo que Él nos expresó y nos mostró. ¿Cómo nos lo mostró? ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces vemos que el amor el amor del cual Pablo nos habla acá no es un sentimiento que se queda allá en lo profundo para nosotros decir, ay, lo amo de una forma tan lejana, sino que es algo que lleva a una acción. Y Pablo nos muestra nuevamente el ejemplo, él nos dice, como también Cristo nos amó. Y ahí nosotros debemos también ser imitadores de Dios en esto. Más adelante Pablo también va a hablar acerca de que nosotros, los esposos, debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y él dice que se entregó a sí mismo por ella. Ahora, este amor que Pablo nos dice que nosotros debemos tener es un amor de entrega y de sacrificio los unos por los otros, hermanos. No es simplemente un decir, amo y ya, sino que es algo que se debe mostrar con la acción. Tal como Dios lo hizo, con el ejemplo. Cuando yo le digo a una persona que lo amo y ya, o por ejemplo cuando tal vez le diga a mi esposa te amo, pero la trato mal, no la escucho, la dejo a un lado, no paso tiempo con ella, hermanos, no es amor. El amor es sacrificial y nosotros ahí podríamos tomar la misma entrega o lo mismo que Pablo nos habla acerca de este amor que Él nos viene diciendo acá, en el cual nosotros debemos andar. Y Pablo nos lo describe en 1 Corintios 13. Él dice que el amor es sufrido. El amor es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso y no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el amor del cual Pablo nos dice en el cual nosotros debemos andar. Un amor sacrificial, un amor de entrega, un amor que no guarda rencor, un amor que es sufrido y que es benigno. Este es el amor que
Dios espera en el que nosotros como creyentes andemos. Y Él nos dice de la misma forma que Cristo lo hizo. Hermanos, Cristo no buscó lo suyo. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Cuando le dijo allá, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y a veces el amor nos va a llevar a esas situaciones difíciles, en las cuales vamos a tener que hacer cosas que tal vez no queremos. Primero por Dios y también por aquellos que están a nuestro alrededor. Como también pasar por alto la ofensa. Dice que el amor cubre multitud de faltas, lo dice allá Juan en una de sus cartas. Y esa es la forma en la que nosotros debemos andar como creyentes, amándonos los unos a los otros. Y ahí Pablo dice, como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros, de esa misma forma nosotros debemos entregarnos los unos por los otros. Debemos entregarnos en amor a nuestros hermanos, debemos entregarnos en amor a nuestras familias, tal como Cristo lo ha hecho. Esta es la forma de andar del creyente. Y de esta forma, cuando hacemos de esta forma, estamos imitando a Dios, hermanos. Porque Dios nos ha dado su ejemplo. Cuando nosotros hacemos esto, hermanos, aquellos que también nos están viendo, tal vez como nuestros hijos, como las otras personas también, van a poder imitar nuestro ejemplo. Van a poder ver algo de Cristo en nosotros, hermanos. Si nosotros comprendiéramos, hermanos, este amor que Dios entregó por nosotros, hermanos, también nosotros haríamos lo mismo por los demás. Ahora Pablo fue alguien que comprendió esto de forma bien directa y tal como lo decía el Señor, el que mucho se le perdona, mucho ama. Pablo entendió esto porque Pablo fue un perseguidor de la iglesia, Saulo, y de camino a Damasco él se encontró con el Señor. Y dice que enseguida él se encontró con el Señor, su vida cambió, fue transformado, y de ahí en adelante vemos un hombre que se entregó por completo a Dios y a su obra, por amor a su iglesia. Sufrió naufragios, sufrió hambruna, sufrió latigazos, todo por amor a Cristo y a su iglesia, hermanos. Si nosotros entendiéramos ese amor, también nos entregaríamos los unos por los otros, hermanos. Eso es algo que es bien exhortante a veces para nosotros, hermanos, y yo digo personalmente también para mí, porque muchas veces uno se cansa. A veces las obligaciones, el mundo nos lleva a tal vez dejar de ver a Cristo por un momento, hermanos, y centrarnos en nosotros y olvidarnos de un lado lo que Dios espera que hagamos. Hermanos, y a mí a veces me es difícil y yo leyendo esto me sentía confrontado, hermanos, porque a veces yo no quiero enseñar, pero por otro lado está el hacerlo por amor a la iglesia, hacerlo por amor a Cristo. Y a veces me cuesta porque tengo trabajo, tengo cosas que me afligen y no quiero hacerlo, pero por un lado digo, Señor, pero te amo a ti y quiero hacerlo, Señor. Y lo hago, así a veces no duerma, así a veces pase cansancio, esperando que el Señor pueda traer algo de bendición a alguna vida, hermanos. Por amor a Cristo, por amor a los demás, poderme entregar, poder hacerlo, tomar el ejemplo de Dios, hacerlo como Cristo lo hizo, hermanos. Es que el Señor nos permita ver esto, hermanos. Ahora, todo esto, hermanos, que nosotros hacemos para Dios de forma correcta, va a traer algo a Dios. Y lo dice Pablo ahí en el 5:2. Va a ser ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, hermanos. Acá la ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si nosotros vemos el libro de Levítico, nos habla de ofrendas de sacrificio que se ofrecían a Dios y eran ofrendas de sacrificio que a veces eran de olor grato, pero también habían otras ofrendas que eran de olor no grato. Cuando nosotros hacemos las cosas también imitando a nuestro Padre, perdonando de la forma en la que Él lo hizo, andando en amor, entregándonos los unos por los otros,
vamos a hacer olor fragante a Dios. Vamos a hacer olor, una ofrenda de sacrificio a Dios, algo en lo cual Dios se va a agradar, algo de lo cual Dios va a estar contento y honrado de nuestra conducta, hermanos. Y si nosotros le amamos como sus hijos, debemos buscar eso, hermanos. Ser ofrendas de sacrificio y de olor grato a Dios, hermanos. Ofrendas de las cuales nuestro Padre se goza, ofrendas de las cuales Él está contento. Cuando vivimos de otra forma, hermanos, estamos siendo olor no grato a Dios. Estamos también tal vez hediendo delante de su presencia, hermanos. Pero cuando lo hacemos en amor por Cristo, tal como Él lo hizo, vamos a hacer un olor fragante delante de nuestro Padre. Que el Señor permita esto. William MacDonald, ya terminando, decía lo siguiente: el Señor Jesús agradó a su Padre dándose por otros. La enseñanza aquí es muy sencilla. También para nosotros podemos dar gozo a Dios dándonos por otros, hermanos. Como decía la canción de Santiago Benavides, vivir para sí mismo es llevarse la peor parte, hermanos. Pero vivir para los demás es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Él cita un himno y dice lo siguiente: los otros, Señor, mi lema sea, ayúdame por otros vivir, para vivir para ti. A medida que nosotros vivimos para otros, en amor, en humildad y en perdón, estamos viviendo para Dios. Vivir para nosotros mismos es vivir de forma ingrata a Dios, hermanos. Debemos ser imitadores de Dios como sus hijos amados. Esto implica el perdonar y amarnos los unos a los otros, tomando el ejemplo de Cristo, que eso pueda estar en nuestra mente, hermanos, y que podamos tomar conciencia de aquel que escribió esto, hermanos, que fue el apóstol Pablo. Pablo, como les decía, desde su conversión, él se entregó en sacrificio a la iglesia. Él se entregó por amor a Dios, como ofrenda. Él dice que como libación a Dios, como sacrificio vivo, agradable delante de Dios, Él se entregaba a Él. Y Él vivió una vida incansable, una vida de entrega, una vida de perdón, una vida de amor a Cristo, una vida de amor a su iglesia. Y Él le dice lo siguiente a los Corintios, ahí en el capítulo 11, en el versículo 1 de 1 Corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, hermanos. Que podamos poner eso delante del Señor, hermanos, y que algún día nosotros podamos también decirle a los demás que imiten nuestra conducta, porque nosotros estamos imitando a Cristo, hermanos. Que aquellos que nos ven puedan ver a Cristo en nuestra vida, puedan ver lo que Dios espera, hermanos. Aquello que va a ser olor grato delante de la presencia de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu perdón, Señor, como lo cantábamos ahora, Señor. Te damos gracias, gracias por tu perdón, Señor. Ahora de esa misma forma queremos nosotros perdonar, Señor, a todos aquellos que nos han ofendido, Señor. A todos aquellos que tal vez han sido un obstáculo a nuestra vida, Señor, pero también queremos comportarnos de la forma que tú lo hiciste, Señor, no pagando con mal, sino con bien, Señor. Permítenos bendecir a aquellos que nos han maltratado, tal vez han abusado, Señor, han hecho lo malo contra nosotros, Señor, teniendo en cuenta que tú nos has perdonado mucho más, Señor. Elegimos el perdón hoy, Señor, y también concédenos andar en amor, Señor, y que toda nuestra vida pueda ser un olor fragante delante tuyo, Señor. Que nuestra vida pueda ser un sacrificio grato delante de ti, Señor. Te damos las gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, Señor. Guárdanos, Señor, y día a día ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo aquello, Señor, que es pecado delante tuyo, Señor. Te lo rogamos, Señor. Amén.